You know just what you do to me. Play my emotions like a parrot. Bendiciones, hermanos. En esta oportunidad me gustaría compartir una ministración del Espíritu Santo de Dios con una palabra que está en el libro de San Lucas, capítulo 7. Es una enseñanza que el Espíritu Santo me ha dado, así que me gustaría que sea de edificación para todo aquel que quiera recibir algo nuevo. Aleluya. Bendiciones. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aleluya. En esta escritura vemos que los protagonistas son el centurión y Jesucristo. Aleluya. Nuestro Señor. Bien, analizando el texto, el Espíritu Santo me ha llevado a varias preguntas que me hacía, ¿sí? En el versículo 3 vemos que dice el centurión, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo, ¿sí? Anteriormente nos explica en el versículo 2, nos explica la escritura que había un siervo del centurión que estaba enfermo y a punto de morir. Entonces el centurión envía a unos ancianos judíos a que lo llamen a Jesús, ¿sí? Y la palabra dice, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, primero escucha hablar de Jesús y después el accionar de él es enviar a unos ancianos judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo, ¿sí? Luego dice, y con ellos, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto. En el 5 le dicen el por qué. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué sucede? Que los judíos ancianos daban buen testimonio de centurión y lo consideraban digno porque dice amaba la nación y aparte porque los había edificado una sinagoga para los judíos, ¿sí? Entonces, a los ojos de los ancianos judíos,
el centurión era digno. Aleluya. Jesús dice, siguiendo la línea, en el 6, dice: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Es decir, Jesús venía acercándose y yendo a la dirección que lo llevaban los judíos, pero cuando el centurión ve que él se acercaba, le manda a uno de sus íntimos, es decir, ahí dice amigos, él los envía y le da el mensaje, que ahí está escrito: no te molestes, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Bueno, hay una diferencia entre los ancianos judíos y los amigos de él, ¿sí? Vemos la forma de cómo consideraban a su discípulo, ¿sí? Veíamos la forma en cómo consideraban, quiero decir, a este centurión, los ancianos judíos. Pero, sin embargo, estos amigos eran como si fuese que él mismo hablaba, porque hablaba, cuando uno habla de una amistad, habla de una cercanía, de una relación más cercana, ¿no es cierto? Alguien que te conoce. Entonces, estos amigos van y se acercan a Jesús y le dicen: Señor, no te molestes, no soy digno. O sea, él mismo se considera que no es digno de que entre a su techo. Aleluya. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Aleluya. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Aleluya. Entonces, glorificado sea el Señor. Hay una evidencia de la fe yo creo que del discernimiento espiritual en el centurión, porque comparaba su propia vida, su propia experiencia ante él como autoridad, y lo que conllevaba tener una determinada autoridad. Es como que él tiene una revelación espiritual de lo que significa tener autoridad, ¿sí? Porque dice en el 8, dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo señalados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Sí? Ahí hay una evidencia clara que el centurión tenía una revelación espiritual y entendiendo, digamos, su propio mover, digamos, en esta tierra, en este ámbito físico, por así decirlo. Pero a él se lo revela un entendimiento, ¿sí?, espiritual. Entonces, al oír esto, dice la palabra de Dios, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aleluya. Y las preguntas que me hacía en mi interior: ¿por qué el centurión primero no permite como que entre a la casa? Tampoco va, dice él, tampoco yo me considero, está bien, no se considera digno. Pero si vamos al capítulo anterior, que está en el capítulo 6, versículo 19, si te fijas en el libro de Juan, ahí hay una partecita que me gustaría capturar y compartirle. Dice: y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Si toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él, prestemos atención a esto.
porque si volvemos al texto, al principio dice, desde que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Bien. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Aleluya. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos. ¿Sí? Dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aleluya. Una de las causas por la cual el centurión oye es creer. Lo que él estaba escuchando es que había un hombre que hacía milagros, porque la gente se agolpaba, dice, se procuraba tocarle y poder salir de él y todos eran sanados, ¿sí? Entonces al escuchar eso el centurión escucha, primero escucha, cree y luego, bueno, a mí me gustaría compartirlos estos 7 puntos que el Espíritu Santo me ha dado, aleluya, sobre esta escritura, ¿sí? Primero escucha. La fe viene por el oír, dice la palabra de Dios, aleluya. Y después dice, creyó. Segundo punto. El tercero ha obrado, es decir, ha enviado a esos ancianos para que los llamen a Jesús, aleluya. Entonces dice, y en el cuarto, tiene convicción de pecado. El cuarto punto que se da en esta historia es que él tiene convicción de pecado, ¿sí? Él se considera que no es digno. Ahí es una de las revelaciones que el Espíritu Santo empieza a obrar en la persona, ¿sí? Aleluya. En el versículo 8 sería el punto 5, el quinto punto sería que él tiene una revelación espiritual que se da en el versículo 8, que hemos visto. Él se abre el entendimiento espiritual y recibe lo que significa tener autoridad en un terreno espiritual, porque él tenía un cargo donde tenía un cierto tipo de autoridad. Entonces él compara su función, su trabajo con lo que entendía de Jesús, ¿sí? Entonces dice, bueno, después el sexto punto reconoce la autoridad de Dios, reconoce la autoridad de Jesús. Y eso espiritualmente, la palabra dice que nuestro Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. O sea, este centurión, aparte de que escucha, cree, actúa, porque obra a través de que envía a los ancianos para que lo llamen a Jesús para sanar a su siervo, porque tenía un enfermo casi a punto de morirse, la palabra de Dios. Después viene el que tiene una convicción de pecado, no se considera digno, tiene revelación espiritual y reconoce la autoridad de Dios, de Jesucristo, de Jesús HaMashiach. Reconoce esa autoridad que los suyos no les recibieron. Ahí dice la palabra de Dios que los mismos judíos no podían reconocer esa autoridad que estaba en él, porque él decía, si no creen en mí, está bien, no crean en mí, pero por lo menos crean en la obra que estoy haciendo, en las evidencias, en los milagros que están sucediendo, crean en eso, porque esas son evidencias de dónde vengo yo, ¿sí? Entonces, en el sexto punto se cumple el que él reconoce la autoridad que Jesús tiene sobre todas las cosas, en este caso los demonios, ¿sí? Y aquí dice, el séptimo punto es el cumplimiento de su fe en obra, porque le pidió a Cristo. El 7 es el cumplimiento de la fe, porque el centurión ha pedido y se ha cumplido, ¿sí? El centurión pidió a Cristo
el milagro se ha cumplido, así como muchas personas, ¿sí? Pero a mí, yo al terminar esta historia, estaba en mí una pregunta: ¿cómo puede ser que Él haya tenido todas las manifestaciones del Espíritu Santo? Es decir, la fe viene por el oír, escucha. Por oír la palabra, Él cree, aleluya. Dice, obra, porque manda y envía. Y después le dice, Señor, no vengas, no entres a mi casa, ni tampoco yo voy a ir porque no me considero digno. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Él no va ni tampoco lo quiere recibir? Para mí eso es sorprendente, porque se supone que se reconoce tanto el poder de Dios, la autoridad de Dios, y lo reconoce al Hijo de Dios, pero Él no lo quiere recibir. Entonces, la verdad que eso me ha incomodado mucho, pero he entendido, para la gloria de Dios, que hay muchos que reciben todo eso, pero no están listos para recibirlo al Señor. Y esto la verdad me impacta mucho, porque el Señor dice la palabra de Dios aquí, mira, en el 9 dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y dice, volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel fue hallado tanta fe. Pero él ni siquiera forzado, porque he entendido que quizá el centurión no estaba listo para recibirlo. Yo creo que muchas personas están así, porque recibirlo a Jesús significa renunciar a muchas cosas. Recibirlo a Jesús no es fácil. Recibirlo a Jesús es entender que tenemos que morir al viejo hombre, para que el nuevo hombre sea resucitado en gloria, aleluya. Por los que pueden recibir, digamos, quizás más allá de que uno no se considere digno. De hecho nadie es digno, porque el único digno es el que abre los 7 sellos, está escrito en el Apocalipsis, pero es el Cordero inmolado. Pero si en Él encontramos salvación, si en Él creemos, no tenemos que... Eso creo que tiene que depender de cada corazón, porque cada corazón tiene que estar listo para recibirlo al Señor. Y eso es una decisión que nadie, ni siquiera el Señor, puede obligarte. No puede nadie obligarte a que lo recibas. Y Él dice, y volviéndose. O sea, Él iba a su casa, pero como ha dicho, no te molestes, no soy digno de recibirte. Él se ha maravillado de la fe de este centurión, pero no ha entrado, porque Él iba para su casa. Y eso es muy, muy sorprendente para mí, lo que es esta pregunta, esta incomodidad de por qué, Señor, no. Y simplemente compartirte estos 7 puntos y al mismo tiempo invitarte a que prepares tu corazón para que recibas la verdad. El Señor dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Si estás dispuesto, porque hay que estar dispuesto. Hay que estar dispuesto a recibir la verdad. Decidido a recibir la verdad. Aleluya. Repito los 7 puntos. El centurión oye, el centurión cree, el centurión obra, es decir, envía a los ancianos, tiene convicción de pecados donde no se considera digno, tiene revelación en el terreno espiritual, reconoce la autoridad de Dios y se cumple el cumplimiento del milagro, porque el centurión ha pedido y se cumple ese cumplimiento que por fe se ha cumplido, lo que él ha pedido, que ha sido la sanación de su siervo. Y mira que estaba a punto de morir.
Él ha recibido sanación. Él ha recibido sanación, gracias a Dios. Así que, bueno, ya he cumplido con compartirte esta palabra y espero que sea de gran bendición y edificación para tu alma, para tu espíritu. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Mashiach. Aleluya. Gloria al Padre. Que Dios te bendiga, que Dios guíe tus pasos, que Dios te cubra con poder y gloria. Dice, hay una parte que me gusta que dice, bajo la sombra de sus alas estoy seguro. Aleluya. Eso está en el Salmo 91. Así que esa palabra la envío para tu vida. Y en Él estamos seguros. Aleluya. Bendiciones. Did it ever occur to you my heart's more than a toy?